Hoy vamos a comenzar a exponer la tercera sección del capítulo 1 de Primera de Timoteo, que comienza en el versículo 12 y termina en el versículo 17. ¿Ya? Son 6 poderosos y profundos versículos inspirados por el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. El ruego de mi corazón es siempre que el Espíritu Santo, el Maestro interno de la verdad, el que mora en usted y en mí, el Espíritu de verdad, nos ayude a ver, diga conmigo, a degustar el sentido espiritual de lo que vamos a exponer en este día y las próximas semanas. ¿Ya? Antes de leer toda la sección, que yo creo que muchos de ustedes ya lo han leído en casa, lo primero que quiero hacer es de alguna manera preparar tu mente, tu corazón, para que podamos leerlo con un mayor entendimiento, para que lo leamos con los ojos abiertos. ¿Ya? Quiero llamar tu atención, persuadirte para que este texto, esta porción de la verdad, en este tiempo se transforme en lo más importante para ti. ¿Me está escuchando? Esta porción de la verdad, en este tiempo, se transforme en lo más importante para ti. Que capture tu atención. Que tu mente, tu corazón y tu voluntad puedan realmente empaparse con la realidad espiritual de esta porción de la palabra de Dios. Que podamos no solo leerlo, no solo escucharlo, sino también podamos meditarlo, orarlo y vivirlo para luego enseñarlo y predicarlo. Quiero que pelees con este texto, que no lo sueltes, que durante el día lo medites, hasta la noche, en tus quehaceres cotidianos, rogarle al Espíritu poder verlo, capturarlo, porque es la única manera que nuestros días sean redimidos, hasta que sea una verdad en ti, por medio de la obra del Espíritu, y debemos ser perseverantes hasta que lo abordemos en forma completa. Quiero decirte que para mí hoy es el texto más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque es lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Se entiende? No es que la Biblia no sea importante, pero Dios nos está hablando esta palabra hoy. En su santa providencia nos ha guiado a predicarla hoy. Y si este texto es lo que Dios le ha dado al predicador para edificar a la iglesia, debe ser el texto más importante para la iglesia local. Debe ser el texto más importante para ti. Esto debe ser así para todas las instancias que tenemos como casa en cuanto a la predicación y la enseñanza de la palabra. El culto general del domingo, los miércoles, reuniones de jóvenes, de mujeres, discipulados, es lo que Dios está hablando en esta casa. Tiene que ser la palabra más importante para tu vida. Quizás algunos de ustedes están estudiando otro texto bíblico y que se ha transformado también en lo más importante para ti. Y eso está bien. Mi intención es que sumes
también este texto y lo que predicamos en esta casa como lo más importante para tu vida. Si Dios lo ha agendado divinamente como la comida para este tiempo, bueno, no la desechemos. Amén. Hay una buena forma de aprendizaje y es comenzar siempre por lo general y luego ir a los detalles. Lo general nos ubica, nos da visión del todo para no perdernos en los detalles, los cuales son muy importantes porque los detalles nos dan profundidad. Hay una frase que se usa mucho y que siempre trato de mantener en mi mente, y es que los árboles no me impidan ver el bosque. Debemos mirar cada detalle en su contexto global. Nunca debemos perder de vista el todo. Debemos interpretar los detalles en vista del todo. Por ejemplo, cada situación que estás viviendo hoy, debes interpretarlo en vista de la providencia de Dios, ¿o no? Del gobierno de Dios. Y en vista de lo que Dios quiere para tu vida, que es conformarte a la imagen de su Hijo. Para ello fuimos predestinados. No puedes perder de vista esto. No puedes perder de vista el programa divino del Padre sobre tu vida. Bueno, dicho esto, quiero decirte que toda la sección que vamos a leer y a exponer tiene como énfasis la gracia de Dios y cómo debemos responder a la gracia de Dios. Todo lo que vamos a leer tiene como énfasis la gracia de Dios y cómo debemos responder a la gracia de Dios. Por lo tanto, quiero darte el título, el panorama general de esta sección. Hay muchos títulos dados por las distintas versiones de la Biblia para esta porción. Pero nuestro título será el siguiente. Anote ahí: 3 respuestas del corazón regenerado que ha experimentado la gracia de Dios. 3 respuestas del corazón regenerado que ha experimentado la gracia de Dios. Todo lo que vamos a leer tiene como énfasis la gracia de Dios y cómo debemos responder a ella. Este es nuestro título. Y quiero que mantengas esto en mente cuando vayamos a leer nuestro texto. Todo el texto gira en función de la gracia de Dios y cómo respondemos a ella. Nuestros ojos deben estar enfocados en la gracia de Dios y en nuestro propio corazón. Pablo espera de Timoteo y le recuerda a Timoteo, y lo espera de ti, lo espera también de mí, que si tenemos un corazón regenerado, transformado por la gracia divina, un corazón que vive en un estado de gracia, que experimenta la gracia día a día, este corazón responda al poder, al estímulo y la obra permanente de la gracia en tu vida. En un corazón regenerado vamos a encontrar siempre estas respuestas.
en diferentes grados, dependiendo del crecimiento espiritual de cada santo. ¿Cuáles son estas 3 respuestas? Número 1, gratitud. Versículo 12. Número 2, testimonio. Del versículo 13 al 16. Número 3, alabanza, doxología, versículo 17. 3 respuestas del corazón regenerado que ha experimentado la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas 3 respuestas? Gratitud, testimonio y alabanza y doxología. 3 acciones permanentes que deben ser parte de un verdadero santo. No solo es agradecer, no es solo es testificar, no solo es alabar, son todas juntas, son como un cordel de 3 hilos unidos, entrelazados, que hacen de la vida cristiana una vida poderosa en la gracia. Eso es lo que vamos a leer. Eso es lo que Pablo le quiere recordar a Timoteo. Eso es lo que Timoteo necesita escuchar. Nuevamente, para enfrentar el desafío de su vida, el desafío que tiene este joven pastor, este delegado apostólico, en cuanto a lo doctrinal, defender la verdad, en cuanto al gobierno de la iglesia y en cuanto a la adoración. Hasta este punto ya tenemos el panorama general, ya sabemos en términos generales de qué trata nuestra sección, junto con las divisiones principales del texto. Quiero darte algunos antecedentes más para que la lectura sea más provechosa, para que podamos leer con los ojos abiertos. Déjame decirte ahora brevemente lo que para el escritor de este texto, el apóstol Pablo, es la gracia de Dios. De acuerdo a sus cartas. Quizás tú no sabes lo que es o tienes una noción diferente de ella o están tan familiarizados con esta palabra que rápidamente pasó a ser parte del vocabulario religioso. Es letra muerta, sin vida y sin poder. ¿Qué es para Pablo la gracia de Dios de acuerdo a sus cartas? Déjame comenzar primero con algunas estadísticas. El apóstol Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, de un total de 27. Todos estos libros son epístolas. No está considerado Hebreos en esta estadística. Y él usa el término gracia, en griego charis, alrededor de 102 veces en 96 versículos. De un total en el Nuevo Testamento de 156 veces en 149 versículos. Es decir, alrededor del 65% del uso de la palabra gracia es paulino. Una estadística. Al inicio de sus epístolas, siempre vemos como parte del saludo apostólico, vemos el deseo de gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre está este deseo para los destinatarios. Y solo en las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, él añade misericordia. Y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
pide misericordia para Timoteo y Tito por el desafío que tienen en Éfeso y en Creta respectivamente. Quiero decirte que esto es muy significativo. Muy significativo. No es un mero deseo de cortesía. Pablo tiene una comprensión profunda, espiritual, de la gracia de Dios. Y lo desea profundamente. Es un deseo efectivo de todo corazón a todos sus destinatarios. Desea que la gracia y la paz reposen en ellos, que sobreabunda en ellos, ya sea que este fuera un individuo, una iglesia local o un conjunto de iglesias en una zona geográfica. Independiente de la situación que ocasionó la carta, él desea que la gracia abunde en ellos. Y si abunda la gracia, hay paz en el corazón. Él dice que la fuente de la gracia es el Padre y nuestro Señor Jesucristo. La causa de la paz es la gracia. Pero no solo él comenzaba sus epístolas con gracia y paz, como parte del saludo, sino que con algunas variaciones al final o cerca del final de cada una de ellas, él da su bendición final, su deseo final, y dice algo como esto: la gracia sea con vosotros. O la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y otras frases similares. En 11 de ellas están al final como último versículo y en 2 de ellas cerca del final. Estas son 1 Corintios y Romanos. Entonces, él abre una carta y cierra una carta, una epístola, deseando gracia a sus destinatarios. El inicio y cierre de sus cartas los une con gracia. Esto es hermoso y profundo a la vez. Ya sea cual fuera la naturaleza de la situación, los problemas que habían con sus destinatarios, él inicia con gracia y cierra con gracia. Pareciera que la realidad espiritual que hay detrás del uso de esta palabra en estos versículos es realmente importante y poderosa. Si él lo desea tanto, en todas sus cartas, al principio y al final, podríamos decir que su vida dependía de la gracia. Y que él deseaba que toda la iglesia abunde y crezca en gracia. ¿Cierto? Recuerda esto. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que Pablo escribió es de inspiración divina, exhalada por Dios. Tú me escuchas decir, Pablo escribió, pero no pierdas de vista la inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la apertura y el cierre con el deseo efectivo de gracia para sus destinatarios no es mecánico. No es un deseo meramente coloquial, sin sustancia. No es un saludo al inicio y al final obedeciendo a un estilo epistolar de la época. No,
él realmente tiene la certeza que gracia va a abundar en la iglesia. Dios quiso que el apóstol deseara gracia al inicio y en el cierre de sus cartas. Otro dato más que está implícito en lo que ya hemos dicho respecto al cierre de sus epístolas con gracia. La última epístola del apóstol es segunda de Timoteo. Él ya está anciano. Él va a dar las últimas instrucciones a su amado hijo en la fe, Timoteo. Le dice: Timoteo, es tu turno. Timoteo, tienes que continuar tú. Pablo le está entregando la estafeta del evangelio de la gracia a Timoteo. Básicamente Pablo dice esto: yo me voy, sigues tú, es tu turno. Algo así nos dijeron a nosotros. Nuestro Padre: yo me voy, siguen ustedes. Timoteo, el evangelio tiene que continuar. Y tú debes encargar a hombres fieles, idóneos, para enseñar lo que has oído de mí, para que estos le enseñen a otros. Segunda de Timoteo son las últimas palabras del gran apóstol. Él sabe que va a morir. Y Timoteo, en segunda de Timoteo, sigue en una situación muy difícil en Éfeso. Usted lo sabe, él es joven, sigue lidiando con los falsos maestros, liderazgo no calificado, mayor que ellos, lo menosprecian por su juventud. El apóstol le dice en primera de Timoteo que nadie menosprecie su juventud, que no descuide el don. ¿Cuál don? El ministerio que Dios le dio, la predicación, la enseñanza y el evangelismo. Él se estaba apagando en el ministerio de la palabra. Le exhorta además que pelee la buena batalla. No solo eso, sino que también Timoteo sufre de frecuentes enfermedades estomacales. Y en segunda de Timoteo, capítulo 1, nuevamente le dice que avive el fuego del don de Dios. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo se estaba apagando, no está siendo ofensivo al predicar la palabra y la verdad con la predicación. Le estaba dando vergüenza predicar el evangelio y vergüenza que Pablo estuviese preso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del evangelio. ¿Conforme a qué? Conforme al poder de Dios. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo estaba luchando además con sus pasiones juveniles, deseos sexuales, lujuria, deseos de enriquecerse, celos, etc. Segunda de Timoteo 2:22. Timoteo está profundamente desafiado. Tiene enemigos internos,
tiene enemigos externos, la cultura en Éfeso, y además tiene enemigos dentro de la iglesia local. Si usted lee el capítulo 4 de 2 de Timoteo, escúcheme esto, que es el último capítulo de la última epístola del apóstol, es decir, son las últimas palabras de las últimas palabras. Él dice esto, y esto debe resonar en todo aquel que ha sido llamado al ministerio de la palabra. Capítulo 4, versículo 1, en el último capítulo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire el corazón apostólico. ¿Dónde está su preocupación? Timoteo, debes seguir predicando. Es tu turno. Y debes preparar nuevamente a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Más adelante le dice que sea sobrio en todo, que soporte las aflicciones, que haga obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego dice, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo, ya anciano, él dice que ya es el tiempo para ser sacrificado. 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. El gran apóstol está solo, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Son las últimas palabras de las últimas palabras inspiradas por el apóstol, de un hombre que ya sabe que el tiempo de su partida ha llegado. Él sabe que esta es la última epístola. ¿Y sabes cómo termina la carta? ¿Sabes cuál es su último deseo? ¿Sabes cuáles son las últimas palabras? Ya lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué pide? ¿Por quiénes ora? Él está orando. Probablemente está de rodillas. Él está preso, ¿cierto? Es su segunda prisión en Roma. En su primera prisión estaba en una casa alquilada. Recibía visitas. Pero acá no. Está solo. Seguramente está en un hoyo frío, oscuro, esperando la muerte. Y sus últimas palabras fueron estas: oren por mí. Estoy temblando de miedo. Estoy con crisis de pánico.
Todos me dejaron solo. Me siento solo. Estoy asustado. Estoy avergonzado. Ya no puedo más. Nerón va a terminar con mi vida. El aguijón, ya no doy más con el aguijón en mi carne. No. ¿Qué dice él? ¿Cuáles son sus últimas palabras? El Señor esté con tu espíritu. Y luego dice, la gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. Amén. No está pensando en él. Ni en el peor momento de su vida está pensando en él. Esas son las últimas palabras inspiradas. No dice que la gracia de Dios solo sea con Timoteo, que la necesita. Dice con vosotros. Dice, sea con toda la iglesia. Cierra con gracia. Él está orando por ti. Él estaba orando por mí. Él estaba de rodillas en ese calabozo, en un hoyo frío, orando por ti y por mí, por la iglesia universal. Cierra con gracia, pero además nos da una evidencia de lo que hace la gracia. La prueba de la gracia. La gracia lo ha sostenido. La gracia lo hizo fiel hasta el final. La gracia no solo le dio la fe para creer, sino que lo mantiene hasta el final. Lo hace perseverar a pesar de todas las circunstancias. Es la gracia en ti, es su poder en ti. La gracia lo hizo valiente, la gracia lo hizo fiel, lo hizo un hombre piadoso, hizo que soportara las pruebas y el sufrimiento para poder decir con certeza que le espera la corona de justicia. Ora por gracia, amado. Cuando no sepas qué orar, ora por gracia. Yo quiero tener esa comprensión espiritual de la gracia de Dios. Timoteo necesitaba gracia para salir adelante en la tarea encomendada. Las últimas palabras son palabras poderosas. Esto es inspirado. Pablo está de rodillas, en prisión, orando por gracia por ti, por mí y por toda la iglesia. ¿Sabes qué fue lo que vi de mi padre en sus últimos 25 días sufriendo por el cáncer en su estómago? Vi lo que vi en él en toda su vida. Vi fidelidad a Dios. La gracia lo sostuvo hasta el final. Lo hizo fiel hasta el final. Él predicó el evangelio con cada doctor, con cada enfermera. No se avergonzó del evangelio. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras que oí de él? ¿Qué oímos de él? Nos dijo esto: crean a la palabra. Su palabra es verdad.
Esas fueron las últimas palabras que yo oí de mi padre. Crean a la palabra es verdad. Las últimas palabras son palabras poderosas, amados. Son palabras con intencionalidad. La gracia de Dios sostuvo la vida de mi padre hasta el final. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Esteban en su lapidación? Hechos capítulo 7, versículo 60, y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Las últimas palabras son palabras poderosas. ¿Sabes quién se convirtió en 2 capítulos más adelante? En respuesta de esta oración, Saulo de Tarso. Dios contestó la oración de Esteban. Salvó a Pablo, quien fue testigo y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Las últimas palabras son palabras poderosas que no las puedes olvidar. ¿Sabes qué está haciendo Pablo en su última carta? Y en sus últimas palabras está orando. Yo creo que de rodillas, en la prisión, orando por gracia, por Timoteo, y por ti, y por mí. ¿Qué comprensión tiene Pablo de la gracia de Dios? Recuerda nuestro título, 3 respuestas del corazón regenerado que ha experimentado la gracia de Dios. Hasta ahora no te he dicho lo que significa para Pablo la gracia, y ha sido intencional. Aun cuando ya tienes algunas ideas según lo que ya he mencionado. He querido que esta palabra que se usa tanto vuelva a brillar con todo su esplendor en tu vida. Llamar tu atención a esta hermosa palabra que dice mucho en tan pocas letras. He querido quitarle un poco de polvo a través del ejemplo del apóstol Pablo. El uso que Pablo le da a esta palabra en sus epístolas adquiere varios matices, tiene varios sentidos y son 4 matices. El primero, la gracia es un atributo de Dios y del Señor Jesucristo. Escúchame esto. Es una perfección divina. Recuerda que un atributo es algo que Dios es, no que Dios tiene. Es un atributo de Dios y del Señor Jesucristo. Es su bondad amorosa. Bondad amorosa. Es un aspecto de su bondad amorosa, de su bondad, de su profunda benevolencia.
Número 2, el apóstol Pablo usa esta palabra como favor hacia su pueblo. Favor hacia su pueblo. Este favor hacia su pueblo, ojo, no todos los pueblos, su pueblo, su iglesia, sus escogidos. Este favor hacia su pueblo es el resultado de la gracia, que es un atributo de Dios y del Señor Jesucristo. Este favor fluye de la gracia de Dios, de lo que Dios es, de su bondad hacia su pueblo. Es el resultado, este favor es el resultado de su bondadosa disposición, de su bondad amorosa. Usted me puede decir, Daniel, esto del favor hacia un pueblo es bastante conocido para mí. No sé si le he dado favores a un pueblo, pero sí he dado muchos favores. A personas, a amigos, a colegios, familias, diferentes tipos de favores, dinero, ayuda, préstamos, comida, a veces la hago de Uber, favores. Está bien, estamos acostumbrados a hacer favor y que nos hagan favor. Y te animo a que sigas haciéndolo. Pero quiero decirte que este favor que fluye de su gracia, de su bondad amorosa, no es cualquier favor. Este favor que Dios da a su pueblo, que es la expresión de su gracia, es un regalo que solo Dios, el Dios de gracia, puede hacer. No es cualquier favor. Nadie más lo puede hacer. Nadie tiene el poder para hacerlo. Nadie tiene los recursos para hacerlo. Nadie puede colaborar con él, nadie le puede ayudar a él, nadie puede comprar este favor, ni hacer méritos, nadie puede hacerse ese favor a sí mismo, porque el hombre tiene un gran problema. Y está enfermo hasta la médula. Tiene un problema en su esencia, que es parte de él. Y justo esa es la especialidad de la gracia. Salvar a pecadores. Ese es el favor hacia su pueblo. Salvar a pecadores, pecadores culpables que merecen la ira de Dios eternamente. Hermanos, la salvación es del Señor y solo de Él. Eso hace la gracia. Salvar, la gracia salvadora, es el favor, no es cualquier favor. Yo no puedo salvar a pecadores. No puedo salvar a mis hijos, soy impotente, aunque quiera hacerlo. No soy todopoderoso.
No tengo los recursos. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo el poder para vencer el pecado. No puedo dar vida a aquel que está muerto en delitos y en pecados, ciego y en tinieblas. Su gracia lo hace. Su gracia es poderosa. Su gracia es irresistible. Su gracia interviene de la manera que solo ella puede hacer para tener los efectos que solo ella puede lograr. Su gracia ideó un plan, el plan de salvación, salvar pecadores. El plan lo ideó el Padre en la eternidad pasada, antes que cualquiera pecara. El Padre escoge, el Hijo ejecuta el plan, redime y el Espíritu Santo aplica el plan en el tiempo presente, llevándolos por medio de la muerte a la gloria eterna. Es su gracia. Si solo la gracia puede hacer esto, salvar pecadores, entonces, como dice Pablo en Efesios 1, debemos alabar la gloria de su gracia. Porque nadie más puede hacer esta obra. Padres, pidan que la gracia de Dios inunde a sus hijos. Esposas, pidan que la gracia irresistible abrace a sus esposos. Tus padres, tus hermanos, tus compañeros. En Efesios 1 dice, versículo 6, mira, para alabanza de la gloria de su gracia. Solo la gracia puede salvar. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, hablando de la elección por parte del Padre en la eternidad pasada. Versículo 12, seamos para alabanza de su gloria, hablando de la redención realizada por el Hijo. Versículo 14, para alabanza de su gloria, hablando del sello del ministerio del Espíritu Santo. Solo a Dios sea la gloria. ¿Qué es lo que le da más gloria a Dios? ¿Cuál es la mayor muestra de su bondad amorosa? La encarnación de la segunda persona de la divinidad, que es la base, fue Él quien compró la gracia del Padre para nosotros. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. El fin de la salvación es la gloria de Dios, no es el hombre. El hombre se beneficia de la salvación, pero el fin de la salvación es la gloria de Dios. Cuando usted evangeliza, cuando usted le habla a su hijo, el fin es la gloria de Dios. El hombre se beneficia de ella. La gracia y salvación son conceptos que van juntos, como causa y efecto. Esta es la especialidad de la gracia, amados. Transformar la vida de un pecador,
llevándolo del mayor de los males al mayor de los bienes. Nada es más glorioso que este acto. Nada se compara a esta obra divina. Nada es más glorioso que ver a un pecador salvado. Nada. De la culpa a la justicia, de la esclavitud a la libertad, de la separación con Dios a la comunión con Dios, de la ira de Dios al amor de Dios derramado en el corazón, de la muerte eterna a la vida eterna. Este favor en cuanto a Dios es enteramente soberano e incondicional. Es libre de parte de Dios. Él no está obligado a salvar. Y no es por algo que alguien haya hecho. Si usted le pide justicia a Dios, si Él aplica su justicia, es ira eterna. Somos pecadores. Y los que hemos sido alcanzados por la gracia divina somos pecadores redimidos. En cuanto al hombre, es inmerecido. No lo mereces. No lo merezco. No me lo puedo ganar. Si lo ganas, no es gracia. No hay mérito en ti. Para este favor de Dios a su pueblo. Escúchame esto. Esto es un regalo de Dios. Y una vez que la gracia te alcanzó, si eres hijo, nunca te vas a ganar la salvación por mucho que ores, por mucho que leas, por mucho que asistas miércoles, domingo. No, la salvación es por gracia, es un regalo. Lo que hacemos, respondemos a esa gracia porque Él nos transformó por completo. Y respondemos en amor a este llamado. Pero no para ganarte la salvación, porque la salvación es un regalo. Si fuiste el más grande pecador, la gracia es irresistible. La gracia es eficaz. No hay nada que puedas hacer para tener comunión con Dios. Nada. Es un regalo. Es un regalo inmerecido. No lo merecemos. Nada. Todo lo que tenemos en nuestra mano es obra de la gracia de Dios, de la bondad amorosa de Dios. Nada, aunque tú creas que es por tu esfuerzo. Porque es Dios el que da la capacidad. El Dios es que da la salud. Esa expresión de su bondad amorosa. Tú obras porque Él obra en medio de ti. Cuando Él da el impulso, tú obras. Por eso Pablo dice que la gracia no ha sido en vano en Él. ¿Se entiende? A veces la gracia nos impulsa, pero nosotros no lo hacemos. Pablo dice, la gracia en mí no ha sido en vano. Yo he respondido a cada estímulo de la gracia. En cuanto al hombre es inmerecido, no lo mereces, no lo puedes ganar. Si lo ganas, no es gracia. Tú no te ganas el favor de Dios. Un pecador no se gana un favor de Dios.
Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados. ¿Lo ve? Por gracia habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero la fe es un don de la gracia. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación por gracia se halla diametralmente en oposición a la salvación por medio de las obras de la ley. Justificados gratuitamente por su gracia. Juan José, Dios te salvó. No por algo que tú hayas hecho. Dios en la eternidad vio y quiso dispensar su gracia en tu corazón en este tiempo para que lo comprendieras desde ahora, para que puedas crecer en gracia por toda tu vida. Seguramente no lo merecías, al igual que todos nosotros. Número 3. Pablo también usa esta palabra como el estado de la salvación. Esto es muy importante. Cuando la gracia salvadora alcanza a un pecador, este queda en un estado de gracia. Esto es maravilloso, amado. Su pueblo queda como objeto de la suma total de las bendiciones que emanan de la gracia divina. De la expresión de la gracia, de la bondad amorosa. Tú, si eres iglesia, eres objeto de todas las bendiciones espirituales de la gracia de Dios. Somos objeto de la suma total de las bendiciones que emanan de ella. O a veces cualquier bendición particular o dotación considerada como libre don de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, esta gracia en la cual estamos firmes. Este estado de gracia, este privilegio que tenemos de la expresión bondadosa de Dios para con su pueblo. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros nos fue dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia te sostiene porque estás en un estado de gracia. Te da poder, te da fuerza para ser fiel hasta el final. Recuerda al apóstol Pablo de rodillas al final. No es una fuerza impersonal la que te sostiene, amado. Es su gracia, es la actividad personal de la bondad de Dios poderosa en tu vida. Su gracia es suficiente. La naturaleza de la gracia es que no la mereces. La naturaleza de la gracia es que Dios está comprometido con sí mismo para obrar por medio de sí mismo, para Él mismo. Número 4, gratitud. Pablo usa esta palabra muy pocas veces para agradecer. Que es la reacción del creyente, escuche esto, que es la reacción del creyente cuando guiado por el Espíritu Santo enfoca su atención sobre su propia indignidad, sobre su pecaminosidad
y la magnífica bondad de Dios hacia él. Cuando tú miras tu pecaminosidad, que eras pecador, y te enfocas en la bondad de Dios, hay gratitud. Eternamente agradecido por su gracia, por este don, este favor a su pueblo. No puede haber un alma inundada por la gracia de Dios que todos los días no tenga acciones de gratitud a Dios. Segunda de Corintios 2:14 dice, gracias sean dadas a Dios. De esta manera Pablo habla de la gracia. Esto es hermoso, amados. Yo espero que te alegres, que reflexiones en la gracia de Dios. El apóstol abre y cierra sus epístolas con el deseo de gracia y al final de sus escritos, sus últimas palabras inspiradas son: la gracia sea con vosotros. Ya hemos dado varios antecedentes para leer nuestro texto. Solo un par más. En este párrafo, Pablo se pone como ejemplo de lo que la ley puede hacer al ser usada legítimamente. ¿Recuerdan? Se pone como ejemplo. Porque la ley vino a mostrarnos nuestra incapacidad de ajustarnos a la excelencia de la ley moral. Nos vino a decir que no podíamos. Nos vino a decir que éramos pecadores. Y la especialidad de la gracia es salvar pecadores, no justos. Pablo se pone como ejemplo que cuando la ley se usa legítimamente y lo que el Evangelio de la gloria del Dios bendito que proclama la gracia de Dios puede hacer en la vida de un pecador como Pablo. Recuerda que los falsos maestros estaban haciendo un mal uso de la ley con fines orgullosos. Ellos buscaban la salvación por obra y no por gracia. Y cuando Pablo reflexiona que se le ha confiado el Evangelio, él recuerda lo que el Evangelio de la gracia ha hecho por él. Y él dice de sí mismo, lo va a leer usted después, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el mayor de los pecadores. La especialidad de la gracia es salvar a pecadores. Entonces volvamos a nuestro título. 3 respuestas del corazón que ha experimentado la gracia de Dios. ¿Cuáles son estas 3 respuestas? Gratitud, testimonio, alabanza o doxología. Y quiero darte mi último antecedente. Como preparación para leer nuestro texto, quiero que tratemos de mirar el corazón del apóstol cuando escribe esto. Te aseguro que cuando Pablo reflexiona en la sobreabundante gracia de Dios en Cristo, cuando reflexiona de su vida anterior,
y en su nueva vida y en lo que se le ha confiado en esta nueva vida, él no tiene un corazón frío. ¿Cómo puede haber un corazón frío frente a la sublime gracia de Dios? Él no es solo una gran mente intelectual del primer siglo, con un corazón apagado, frío, sin pasión. Cuando la gracia de Dios irrumpe en una vida, tanto la mente, el corazón y la voluntad, obediencia, vibran con cada resplandor y aumento de la gracia de Dios. Están vivas para Dios. Están orientadas a Dios. Sirven a Dios. Porque cuando la gracia de Dios llega al hombre, con ella llega su paz. Y esta paz es la reconciliación de Dios con el hombre, que es la paz objetiva. Pero además hablamos muchos meses atrás de la paz subjetiva. Y dijimos que cuando la paz llega al corazón del hombre, reconcilia la mente, el corazón y la voluntad. Y se entrona para hacer la voluntad de Dios. La mente no dice una cosa hacia allá y el corazón dice, no, yo quiero esto. No, los tres están alineados, gobernados por su paz para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Cuando hablo de corazón apagado, frío, no estoy hablando que la leamos con lágrimas. Tu mente, tu corazón, todo tu afecto y tu voluntad están en función de la gracia de Dios. No puedes dar gracias ni testificar. Testificar significa hablar de otro, de lo que te ocurrió. Ni alabar, a menos que verdaderamente hayas experimentado la gracia de Dios. Y esto nos sirve como un modelo para que reflexionemos. ¿Estamos dando gracias permanentemente en respuesta de su gracia? ¿O somos pura queja? Solo queja. Hermano, no puedes comparar una necesidad temporal con la gloria eterna. Mente espiritual, mente enfocado en lo eterno. ¿Estamos dando gracia permanentemente? No estoy hablando por el pan y la comida, eso está bien. Eso es una expresión de la bondad amorosa de Dios. Tienes que ir a Dios mismo, porque es un atributo divino. Es Dios personalmente obrando en favor tuyo, para que no te falte nada, porque la especialidad de la casa de la gracia es llevarte hasta el final, ser fiel hasta el final, a pesar de todo lo que ocurra. En este valle de sombra y de muerte, tú vas a atravesar y vas a salir más que victorioso, porque esa es la especialidad de la gracia de Dios. ¿Confías en tus fuerzas? ¿Confías en tu intelecto? ¿Confías en tu empleo? ¿Estamos testificando permanentemente el evangelio de la gracia de Dios? ¿Estamos alabando a Dios
irrumpiendo en doxologías permanentemente por lo que Dios es, no por lo que te ha dado, por lo que Dios es. ¿Lo estamos haciendo en cualquier circunstancia? ¿En la salud y en la enfermedad? ¿En la escasez o en la abundancia? ¿Reflexionas en la gracia de Dios que irrumpió en tu vida? ¿Te has tomado en el último mes 5 minutos, 10 minutos a reflexionar, a parar tu vida? Sentarte en tu cuarto, solo o sola, a reflexionar en esta salvación tan grande. ¿Reflexionas cómo ha respondido tu corazón a la gracia de Dios hasta hoy? ¿Hasta hoy? Enfoca tus ojos espirituales en la gracia y en tu corazón. Amados, estoy seguro que no hay un corazón frío cuando el apóstol Pablo escribe en la prisión. Y tampoco hay un corazón frío en Primera de Timoteo, cuando él no estaba preso. No hay un corazón insensible, no hay un corazón formal, apagado, sin pasión, sin latidos. Hay un corazón vivo. No, está vivo. Aquí hay una explosión de gratitud a Dios por su gracia soberana. Es un corazón lleno de intensa y santa emoción que va subiendo cada vez más en intensidad, pasando por su testimonio y luego sigue subiendo, sube y se eleva mucho más allá de lo que uno puede imaginar hasta llegar a un clímax, la cual hace que el apóstol irrumpa en una sublime doxología. Transita por la gratitud, por el testimonio y al final llega a un clímax donde muchas veces las palabras no alcanzan para expresar lo que Dios ha hecho. Llega a una doxología, alaba a Dios por lo que Él es. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el registro del corazón de Pablo en respuesta a la gracia de Dios. Y Pablo tiene un alto concepto de la gracia. Ahora sí, abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Esto nos ayudará como base para que las próximas semanas transitemos palabra por palabra. Versículo 12. Diga conmigo, gratitud. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, poniéndome en el servicio. Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿quién es? La gracia, ¿sí? ¿Y por qué da gracia al apóstol Pablo? Por 3 cosas. Lo ha fortalecido, lo tuvo por fiel o digno de confianza a un pecador,
y lo designó para su servicio. Por esas tres cosas el apóstol Pablo está dando gracias. ¿Y a quién le está orando? No le está orando al Padre, está orando a Cristo. Lo mismo que hizo Esteban. Versículo 13 comienza el testimonio. Escuche, esto se lo escribió a Timoteo. Timoteo está muy desafiado y necesita escuchar esto. No es que Timoteo no sepa. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Fue compañero de viaje, pasó mucho tiempo con él. Él tuvo la mejor teología de primera mano. No es que Timoteo no sepa esto. Pero en esa situación necesita recordarlo. Testifica. Y aquí habla Pablo de su vida pasada. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Está testificando. ¿A quién le está testificando? A Timoteo y a toda la iglesia. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Sigue con su testimonio, pero ahora presenta el Evangelio. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí presenta el Evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no se avergüenza de decir, de los pecadores yo era el mayor. Y ahora pasa a hablar, en este testimonio, de su nueva vida en gracia como ejemplo de misericordia y paciencia de Cristo para todos nosotros. Un ejemplo de la misericordia y de la paciencia de Cristo para nosotros. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Aquí está el objetivo. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él le está diciendo, si fue capaz de salvarme a mí, que soy el mayor de los pecadores, Él puede salvar a cualquier pecador. Independiente de lo que haya hecho, independiente de su vida pasada, independiente de la cantidad de pecados, la gracia de Dios es irresistible. Y Él se pone como ejemplo de paciencia y de misericordia para todos nosotros. ¿Tú crees que era un gran pecador? Esa es la especialidad de la gracia. Salvar pecadores. Versículo 17. Y aquí entramos a la doxología. Por tanto ¿qué? Por lo que la gracia ha hecho en su vida. ¿Cierto? Por todo lo demás. Y ahora se enfoca únicamente en los atributos de Dios. Ya no dice agradezco por esto, sino que una doxología y una alabanza es distinta a la gratitud porque solo nos enfocamos en la persona, en las glorias de Dios. Y él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios sea la gloria.